Listo, vamos a continuar. Entonces, nos habíamos quedado en el ejercicio número 4. Ahora sí vamos a pasar al siguiente ejercicio. A ver. Número 5. Ahí que estaba bailando un poquito el internet. Ya dejó de bailar. Listo. Es álgebra, ¿sí? ¿Dónde estaba el libro? Acá está. Muy bien, vamos a continuar. Número 5. Ahora, en este caso 5 ya te piden al revés, ¿no? Ya te están pidiendo al revés. Acá te están diciendo, haya la fórmula recursiva. O sea, acá no te dan la fórmula recursiva, sino tú tienes que buscar la fórmula recursiva. ¿Cómo podríamos encontrar una fórmula recursiva? Acá es por 3. ¿Te das cuenta, en primer lugar? ¿Te das cuenta que acá está multiplicado por 3? ¿Sí o no? Nos podemos dar cuenta claramente que para obtener el siguiente estoy multiplicando por ¿cuánto? Por eso no está comparando su pantalla. Gracias por decirme. Y yo decía, algo me faltaba. Ya está. Ahora sí. Sí lo están observando, ¿no? Un ratito. No sé qué creo me está escribiendo. Listo. Muy bien. ¿Te das cuenta que está multiplicándose por 3? ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Ya. Ya. Estamos multiplicando por 3. Para obtener 6 multiplico por 3. Para obtener 18 multiplico por 3. Para obtener 54 multiplico por 3. Entonces, ¿cómo podría poner una fórmula recursiva para eso? Yo sé que se está multiplicando por 3. Entonces yo digo, si vemos las fórmulas recursivas, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Mira. F de 1. Mira, para obtener el segundo, vamos a colocarla así. ¿De acuerdo? A este le vamos a colocar F de 1. Al siguiente le voy a colocar F de 2. Al siguiente le voy a colocar F de 3. Y al cuarto le voy a colocar F de 4, ¿no? ¿Qué me indica esto? Primer término, segundo término, tercer término y cuarto término. Muy bien. Entonces, para obtener el F de 2, ¿qué requiero yo? Para obtener el F de 2, ¿por cuánto tengo que multiplicar el F de 1? Al F de 1, que es el 2, lo multiplico por 3, ¿no? Pero todavía para no estar viendo ese lenguaje, que puede ser un poco extraño, ¿no? Que puede ser un poco extraño, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esto mejor. Para hacerlo mucho más recursivo todavía y no nos enredemos. A ver, el 6, mira, el segundo término, sí o no, que es igual a decir 2 por 3, ¿sí o no? O 3 por 2, ¿sí o no? Para obtener el 6, ¿qué hago yo?
al número 2, ¿por cuánto lo multiplico? Por 3. Muy bien. Luego, para obtener 18, al 6, ¿por cuánto lo multiplico? Por 3. ¿Te das cuenta? Mira, estamos haciendo la secuencia numérica. Para el 54, al 18, ¿por cuánto lo multiplico? También por 3, ¿no? 3. Mira, entonces lo que yo voy a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a colocar la fórmula recursiva. Mira, escribimos f de 2 es igual a ¿cuánto? Al 3, ¿no? Mira, al 3 multiplicado por f de 1. Mira, el f de 2, que es el 6, ¿no? Que en este caso es f de 2, ¿no? Va a ser igual a ¿cuánto? A 3 por 2. ¿Y 2 qué es? El f de 1. ¿Sí? ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Sí, profesor. Muy bien. Ahora, el 18 es el f de 3. El f de 3 es igual a ¿cuánto? El f de 3 es igual a ¿cuánto? A 3 por f de 2, que es el 6, ¿no? ¿Correcto? Y en el último, el 54, ¿cuánto será igual? F de 4 es igual a ¿cuánto? 3 por f de 3. Muy bien. Ahora, si yo quiero encontrar mi fórmula recursiva para eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Mira, acá tengo 2 y acá tengo 1 menos, ¿sí o no? Acá es 2 y acá es 1 menos, que es f de 1. Acá es f de 3, acá es 1 menos, f de 2. Acá es f de 4, acá es 1 menos. Entonces, si quiero ver mi fórmula recursiva, escribo f de n es igual a ¿cuánto? El 3 se repite en todo, multiplicado por ¿cuánto? Por f de ¿cuánto? ¿Quién me dice? N menos 1. Muy bien, f de n menos 1. Y aquí está mi fórmula recursiva, ¿no? Ahí está mi fórmula recursiva. ¿Sí? Así es como se encuentra la fórmula recursiva. O sea, tienes que ver qué secuencia cumple esa sucesión, después analizar y ponerlo con función de f de 1, f de 2 y todo eso, y ver qué se va cumpliendo, ¿no? Cómo se va formando. Y de ahí obtienes el resultado. Como una especie de inducción. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta sobre la solución? Antes de continuar. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Muy bien. Y acá es de la misma forma, ¿no? Tenemos que hacer lo mismo para poder encontrar la fórmula recursiva. Me dicen, haya la fórmula recursiva, ¿no? Entonces acá tienes que crear. En lo otro era solamente reemplazar y calcular. En este caso es razonar y encontrar. Muy bien. Igual que el anterior, ¿no? En este caso, ¿se está multiplicando o se está haciendo otra cosa? Para obtener los términos, Sumando. ¿cuándo lo estoy Sumando sumando? Muy bien. Más 3. Más 3. Más 3. Más 3. Muy bien. Entonces acá escribimos f de 1, f de 2, f de 3, y así a cada uno, ¿no? F de 4 y f de 5. Ya está. Entonces, vamos a ver. Para obtener el f de 2, a ver, primero, el 5, ¿cómo lo obtengo? Sumando al 2, ¿más cuánto? Más 3. Más 3. Luego, el 8, ¿cómo se obtiene? Sumando al 5, más 3. Entonces, lo positivo de que la sucesión, o sea, es continua, ¿no? Para ese caso. Luego, para el 11, ¿sería cuánto? 8 más 3.
Y para el 14, claramente, es 11 más 3. Ya está. Ya hemos visto lo que se va cumpliendo. Entonces, si nosotros verificamos en estos casos, con respecto a f, ¿cómo sería? Muy bien, el 5 sería f de 2, ¿no? Si no me equivoco, f de 2. El 5 sería f de 2 es igual a ¿cuánto? Al 2 que vale f de 1 más 3. El otro, ¿cómo sería? ¿Quién me dice? F de 2 más 3. F de 2 más 3 aquí. No, pero ¿qué F de escribiría? 3. F de 3 es igual a ¿cuánto? F Ah, de 2 más 3. muy bien, f de 2 más 3. El f de ¿cuánto? De 4. ¿Cuánto es igual? F de 3 más 3. Y el último, f de 5, ¿es cuánto? F de 4. Ya. Entonces, si sigo la secuencia, mi fórmula general, déjense cuenta que el f que se encuentra para el lado derecho va a disminuir en 1. Entonces, escribimos f de n es igual a ¿cuánto? ¿Quién me dice? N menos 1 más 3. F de n menos 1 más 3. Ya está. Y ya tengo mi fórmula recursiva. Ya está. Ya tengo mi fórmula recursiva. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta sobre la solución? Solamente veo 3 personas con cámara encendida. 4. ¿Alguna pregunta sobre la solución? A los demás les voy a tener que preguntar. Ya saben, finalizar la clase. Muy bien. Vamos a ver. Ninguna, ¿no? Número 7. A ver, veamos. Número 7 me dice. Halla la fórmula recursiva de una progresión aritmética cuyo primer término es 5 y la diferencia entre sus términos consecutivos es 3. Bueno, entonces me dicen a mí, halla la fórmula recursiva y me están dando lo siguiente. Me están diciendo que el primer término es 5. Muy bien, el primer término es 5. Y la diferencia de sus términos consecutivos es 3. ¿Qué quiere decir la diferencia de sus términos consecutivos es 3? Te quiere decir solamente una sola cosa. ¿No? Te quiere decir una sola cosa. Que su razón es 3. ¿No? Que su razón es 3. Bueno, su razón aritmética, ¿no? Su razón aritmética. ¿Y eso cómo se ve? Veamos ahorita. ¿Cómo se puede visualizar eso? Me dice que el primer término es 5. Ya, yo voy a formar la sucesión. A ver. Comenzamos con 5. Y como me dice que la diferencia entre sus términos consecutivos es 3, su razón aritmética es 3. ¿Qué significa? Que voy aumentando ¿de cuánto? De 3 en 3. ¿No? Que voy aumentando ¿de cuánto? De 3 en 3. ¿No? ¿De cuánto voy aumentando? De 3 en 3. ¿Por qué? Porque como su razón aritmética es 3, o sea, para encontrar el siguiente, le tengo que sumar 3. ¿Cuánto me sale? 5 más 3. ¿Cuánto es? 8. 8, muy bien. Ya. Para el siguiente. Más 3. 8 más 3, ¿cuánto es?
Gracias. 8 más 3, ¿cuánto es? 11. 11. Muy bien. 11. Y si quiero obtener el siguiente, ¿cuánto sería? 14. Ya. 11 más 3. 11 más 3, ¿cuánto es? 14. 14. Exacto. Muy bien. Ahora, sí o no, sí o no, ustedes me van a decir, sí o no que esto de acá es casi lo mismo de acá. A ver, miren, sí o no que esto de acá es casi lo mismo de acá. Es lo mismo, ¿no? Y como es lo mismo, entonces su fórmula recursiva es la misma, ¿no? Pero eso, pero acá comienza en 2 y acá comienza en 5, no importa eso, pues. Lo importante es de que mi primer término, que es f de 5, igualito va a cumplir. O sea, puede comenzar en 2, puede comenzar en 5, en 8, pero como es la misma secuencia, entonces su fórmula recursiva es la misma, ¿no? Voy a escribir acá. Al igual que el ejercicio 6, al igual que el ejercicio 6, ¿sí? Al igual que el ejercicio 6, al igual que el ejercicio 6, su fórmula recursiva es, dos puntos aparte, y escribimos la misma fórmula, ¿no? F de n es igual a f de n menos 1 más 3. O sea, la fórmula recursiva puede ser la misma para diferentes sucesiones, sí, siempre y cuando tenga una misma cantidad de términos. O sea, tenga igual una cierta cantidad de términos. Por ejemplo, acá la secuencia de 5, 8, 11, 14 se repite en ambos. Acá comienza en 2, pero acá comienza en 5. Eso no importa. ¿Por qué? Porque la secuencia se mantiene. Por eso que la fórmula recursiva va a ser la misma. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la solución? No, profesor, ninguna. Muy bien. Vamos al ejercicio número 8. Y todos me hablan casi de lo mismo, ¿eh? Mira. Ajá, pero acá cambia la cosa. Acá me dice, es una progresión geométrica, ¿no? Escribe la fórmula recursiva de una progresión geométrica cuyo primer término es 3 y su razón es 3. Perdón, cuyo primer término es 7 y su razón es 3. Ojo, es una progresión geométrica. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Como es una progresión geométrica, ¿sí? Como es una progresión geométrica, vamos a ver cuáles serían los términos, ¿no? Primer término, ¿cuánto vale? 7. Según el problema, el primer término vale 7, ¿sí? Primer término vale 7. Listo. El siguiente, su razón es 3. Como su razón geométrica es 3, ¿qué se hace? ¿Se suma o se multiplica? Cuando es una razón geométrica, ¿qué se hace? ¿Se suma o se multiplica? ¿Quién me dice? Se suma. Se suma cuando es aritmética.
Cuando es geométrica, se multiplica. 7 por 3, ¿cuánto es? 21. Muy bien. Ahora, multiplicamos por 3. El siguiente, ¿cuánto sería? 21 por 3. 63. Multiplicamos por 3. 63 por 3, ¿cuánto es? 189. Ya, muy bien. Hasta ahí nomás lo dejamos. Suficiente con eso para poder hallar la fórmula recursiva. Muy bien. Vamos a identificar. El 7 será f de 1. F de 2 será el 21. F de 3 el 63 y F de 4 el 189. Muy bien, vamos a ver cómo lo expresamos. Sí o no que 21 vendría a ser igual a 3 por 7. ¿Sí? 3 por 7. Luego, 63 sería igual a ¿cuánto? A 21 por 3 o 3 por 21, ¿no? Y luego 189 sería igual a ¿cuánto? A 3 por ¿cuánto? Ya está. Entonces ya tenemos acá la secuencia, ¿no? Tenemos nuestra secuencia. Y hacemos lo mismo, ¿no? Ya, este es f de 2, ¿no? F de 2 es igual a 3 por f de 1. El f de 2, que es 21, es igual a 3 por f de 1. Luego, el f de 3 es igual a ¿cuánto? A 3 por f de 2. Luego, el f de 4 es igual a 3 por f de 3. Claro, identificando cada uno de los términos, ¿no? Muy bien. De aquí, ¿qué concluyo? De aquí podemos concluir lo siguiente, ¿no? ¿Qué podemos concluir de ahí? ¿Cuál sería su fórmula recursiva? ¿Quién me dice? Exacto, muy bien. Y coincide con esta. Profesor, pero ¿cómo dos sucesiones pueden ser que son diferentes, pueden tener la misma fórmula recursiva? Sí. O sea, la fórmula recursiva para el 5 y para el 8 es la misma. Pero si son diferentes sucesiones, es que lo que pasa de que uno, la razón es la misma. Si la razón es la misma, la fórmula recursiva va a ser la misma. Pero ese f de n y ese f de n menos 1 está definido, ¿por qué? Por los términos de la sucesión. ¿Entienden? Ese f de n y f de n menos 1 está definido por los términos de la sucesión. En este caso, el f de n es un número distinto al f de n de acá. ¿Sí? Tiene la misma fórmula, sí, pero tiene diferentes f de n's. ¿Por qué? Acá el f de 2 vale 6, acá el f de 2 vale 21. ¿Ya vieron? O sea, son cosas distintas. Son cosas distintas. Eso tienen que tener en cuenta. Eso tienen que tenerlo muy en cuenta ustedes. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre la solución de la número 8? ¿Alguna pregunta? No, profesor, ninguna, profesor. Muy bien. Donde, como se dieron cuenta, el tema de hoy está prácticamente ganado, ¿no? Se han dado cuenta que hay ejercicios, o sea, hay temas donde se hace rápido y se avanza casi todo, 2, 10 problemas, 8 problemas. Hay casos que se avanzan 5 nomás, y no es porque uno no quiera avanzarlo, sino porque son más complejos, ¿no? Como se han dado cuenta ustedes, hay ejercicios mucho más complejos.
Hay temas mucho más complejos que sí requieren más atención, por esa razón que se demoran más. Ya está. Muy bien, me dice, encuentra la fórmula recursiva de los números impares. Ya está. Veamos cuál es su fórmula recursiva de los números impares. Los números impares, ¿cuáles son? ¿Y en qué número comienzan? ¿Quién me dice? Gracias. ¿En qué número comienzan los números impares? En 1. Luego, ¿qué sigue? 3, 5, 7, 9, 11 y así, ¿no? Esto seguirá. Ya, muy bien. ¿De cuánto en cuánto está avanzando? De 2 en 2. Más 2, más 2, más 2, más 2 y más 2. Entonces, es necesario definir acá un f de 1, el f de 2, el f de 3, el f de 4, el f de 5 y el f de 6. ¿No? Yo voy a solamente hacer algunos. A ver, para el de acá. A ver, para obtener el f de 2, que es el 3, ¿no? Al 1, ¿con cuánto lo sumo? Más 2. Ya. Muy bien. Al 5, ¿con cuánto lo sumo? Sería, perdón, 5 sería el 3, ¿más cuánto? Luego, el 7 sería el 5 más 2. Siempre con el último resultado. Y uno más. El 9. ¿Cómo sería el 9? ¿Quién me dice? 7 más 2. Entonces la secuencia se mantienen todos ellos. ¿Sí? Se mantienen todos ellos. Y me están pidiendo la fórmula recursiva. Ojo, no la fórmula de los números impares, sino la fórmula recursiva. Y eso es lo que vamos a hallar acá, ¿no? Acá sería, el f de 3 es f de 2. Perdón, el 3 es f de 2 igual a ¿cuánto? A f de 1 más 2. El siguiente, ¿cómo sería? F de 3 es igual a F de 2 más 2. Exacto, f de 2 más 2. El f de 3 es el f de 2 más 2. El f de 4, ¿a cuánto vendría a ser igual? F de 3 más 2. Y el f de 5 sería f de ¿cuánto? F de 4 más 2. F de 4 más 2. Listo, ya tenemos todo eso. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la fórmula general, ¿no? F de n es igual a f de n menos... Ah, bueno. Ya, si escribo fn, ¿a cuánto vendría a ser igual? F de n menos 2 más 2. Menos 2, ¿seguros? Date cuenta. Menos 1 más 2. Exacto, f de n menos 1 más 2. ¿Por qué f de n menos 1? Porque yo me doy cuenta que va disminuyendo de 1 en 1. Acá tengo f de 2, acá tengo f de 1, 1 menos. Acá tengo f de 3 y acá tengo f de 2. Acá tengo f de 4, tengo f de 3 y así. Ya está, y ahí lo tenemos, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre la solución antes de continuar?
Ya. Listo. La número 10 queda como reto por motivo de que tengo que preguntarle a sus compañeros que no han prendido la cámara. El día de ayer casi no... Ah, no, ayer no tocó, creo, con ustedes. Ya. Muy bien. Acá tienes que darle alguna forma. Tienes que darle una forma para que te pueda salir de los números pentagonales. Traten de ver justamente esas líneas que están acá y traten de buscarle la forma. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso vendría a ser... Eso de ahí queda como reto. Yo el día de hoy lo publico y hasta mañana tienen para presentar ese reto de ahí. No está difícil, solamente tienen que ver ustedes, tienen que ir formando y ver cuál es la secuencia que se va dando. Sugerencia, usen, por ejemplo, para el f de 3 pueden usar f de 2 más f de 1. O pueden ir combinándolo, ¿no? Puedes tener así, f de 3 es igual a 3 veces f de 2 más f de 1, algo así. Jueguenlo de esas dos partes. Con los dos primeros vayan jugando y obteniendo los siguientes resultados. Así es como quiero que lo hagan. ¿Sí? Ya le doy la sugerencia. Mira, si quieres obtener, por ejemplo, el f de 3, ese f de 3 va a ser f de 2 más f de 1, pero multiplicado por algo o sumado con algo. Por ahí busquen. Cuando encuentren la regla, ya les va a salir la fórmula de recursividad rápido. Ese es con reto, ¿sí? Como reto tienen hasta el día de mañana para presentarlo. Muy bien, entonces ahora sí vamos a las preguntas, ¿no? Vamos a las preguntas de rigor. Muy bien. Estaba viendo que sí hay algunos que han tenido la cámara encendida.